Hola, buenas noches, ¿cómo están? Voy a iniciar la sesión, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues vamos a dar inicio a la segunda sesión de la semana 2 y última de este año, ¿no? Ya nos vamos a encontrar otra vez el otro año, pero por hoy, por este año 2025, sería nuestra última sesión. Considérenlo para que las siguientes 2 semanas, pues recuerden que no tenemos módulo hasta regresando en enero. Entonces, bueno, pues descansen, tómense un descanso. Lo recomendable, pues, es que descansen de sus actividades académicas al menos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque no se va a poder subir eh, actividades a la plataforma. Entonces, pues, pueden revisar recursos, sí pueden revisarlo y van a tener acceso a la plataforma, pero no entregas. Entonces, pues, es mejor que tomen un descanso para que puedan regresar con energía el siguiente año, ya para terminar el módulo, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la última sesión. En esta sesión, pues voy a abordar los siguientes elementos. Voy a dar algunas indicaciones generales. Dentro de ellas, pues es esta parte del receso académico y las indicaciones relacionadas con las actividades. En este caso, la actividad integradora 3 y la actividad integradora 4. Ya la sesión pasada ya revisamos algunos conceptos relacionados con la actividad integradora 3. El día de hoy voy a acabar esa parte, la primera parte de la sesión, pues lo voy a destinar a terminar lo que nos faltó de la actividad integradora 3 o al menos de los contenidos que están relacionados. Y ya la segunda parte de la sesión, pues ya la destinaremos a la actividad integradora 4, que es mi ecosistema, que también ya mencionamos que es el video que van a realizar de acuerdo a su entorno que van a describir. ¿Sale? Dentro de las indicaciones generales, ya la sesión pasada ya di algunas indicaciones. Recuerden que son indicaciones generales, ya nada más para los que puedan perfeccionar algunos puntos en sus actividades. Em, no aplica a todos, algunos manejan muy bien todos estos aspectos, pero bueno, si se puede perfeccionar, pues hay que mejorarlo. Esas indicaciones ya las dimos la sesión pasada. Hoy voy a cambiar un poquito hacia la parte de la etiqueta, porque bueno, recuerden que pues estamos en un medio totalmente virtual, nuestra interacción es totalmente virtual. Entonces, pues es importante reconocer siempre esta parte de la etiqueta. Entonces voy a cambiar un poquito mi presentación. Déjenme presentar aquí. Son algunas precisiones nada más, ¿no? Que seguramente ustedes ya, pues claramente ya están habituados. Entonces, también, pues, pero solamente pues es por la importancia de recordarles, ¿no? La importancia de la etiqueta. Entonces, hay algunos puntos que pues manejan, ¿no? De manera natural y podemos reforzar algunos para mejorar la convivencia dentro de cada uno de los módulos. En este caso, pues el módulo en el que estamos. Entonces, pues es importante saludar y presentarse tanto en los foros como en estos entornos, ¿no? Que yo no tengo ninguna observación, siempre que se dirigen a nosotros los compañeros, a su servidora como su asesora, siempre saludan y se presentan, ¿no? Pero bueno, para recordarles. Entonces, saludarse y presentarse tanto en los foros como en estos espacios, que también siempre lo hacen, ¿no? Los que entran siempre saludan cuando ingresan a la sesión. Saludar antes de iniciar cualquier conversación.
Evitar comentarios y groserías. Recuerden que las groserías no siempre son directamente, ¿no? O sea, no necesariamente necesitas utilizar malas palabras para ser grosero con alguien. Entonces, groserías no solamente implica el uso de palabras, eh, pues palabras que no se deberían de utilizar, ¿no? En estos entornos educativos, pero tampoco sin utilizar estas palabras, pero ser de forma grosera. Entonces, esto también se denota en los foros. Tampoco he tenido experiencias de este tipo. Yo sé que ustedes ya están habituados a esta convivencia, pero bueno, hay que reforzarlo. Hay que respetar la postura, sobre todo esto en los foros. Pues todos pueden tener alguna posición específica. En este caso, en los foros de nuestros módulos, como son foros que son meramente de temas científicos, pues es difícil generar, ¿no? Disparidad en opiniones porque no es tanto de lo que opines, sino de hechos reales, ¿no? Que podemos consultar en algún recurso. Pero bueno, no está de más, pues, solicitarles, pues, respeto a estas posturas, ¿de acuerdo? Escribir el nombre de la persona al que nos dirijamos, también eso lo hacen bien cuando se dirigen a mí con algún mensaje. Entonces, hay que dirigirse con el nombre de la persona para que sea un mensaje, personalizado, ¿mm? Ser claro y cortés durante las participaciones. Igualmente, pues, no tengo ninguna observación hasta ahora, tanto en los foros como en las, sesiones, pues, ha habido un trato cordial, no solamente lo estamos recordando. Aquí, esto es muy importante, escribir según las normas ortográficas y gramaticales, eso es parte de la netiqueta, ajá. Entonces, pensamos que a lo mejor es una falta de ortografía, ¿no? Y ya nada más que, ortográficamente está incorrecta una palabra. Pero bueno, dado que prácticamente nuestra única forma de comunicación es la escrita, ¿no? Y muy brevemente por estos entornos, entonces, pues, es muy importante cuidar la ortografía. El cuidado de la ortografía, pues, denota respeto, ¿no? Es como escribir cualquier mensaje en WhatsApp, ¿no? Si vemos, muchas faltas de ortografía, significa que la persona ni siquiera se fijó en lo que estaba escribiendo y puede, interpretarse como una falta de respeto, ¿mm? Este, respetar la privacidad de la información. En lo que respecta a nosotros, pues, no tenemos, datos sensibles, ¿no? Yo lo único que conozco es sus nombres para poder dirigirme a ustedes. Aún así, pues, es importante cuidar la privacidad. También caso que sí se da habitualmente es escribir solo con mayúsculas, ujú. Este, Se da mucho, por ejemplo, en el caso cuando hacen alguna presentación en PowerPoint, o en el caso, por ejemplo, cuando hacen los videos que utilizan una presentación como apoyo, luego hay texto escrito, o en las infografías, ajá. Porque también entiendo que hay algunas, diseños de infografías que solamente permiten las mayúsculas. Entonces, evitemos el uso de estas plantillas, tanto de presentaciones como de infografías que ya traen, por default la letra mayúscula. Entonces, es incorrecto, entonces hay que hacer el uso correcto de hola, buenas noches, hacer el uso correcto de de las letras, ¿no? Solamente recuerden las mayúsculas, en qué casos son utilizadas, ¿ah? Procurar no usar abreviaturas, se presta a malinterpretaciones, ajá. Entonces, solamente que hablemos de algo muy, muy específico que difícilmente pueda tener alguna otra, connotación, pero bueno, se puede prestar algún malentendido. Entonces, no utilicemos ni abreviaturas, ni modismos, ni, utilicemos el lenguaje adecuadamente, ajá. Hay que procurar ser breves y concisos. Esto, pues, sobre todo porque, pues, la información que manejamos toda es escrita. Entonces, si tenemos grandes cantidades de información, pues, es más difícil tener acceso, entonces hay que ser concretos. Ujú. Este, ¿Qué otra observación tenemos aquí? Aquí, no presentar información ajena como propia. Eso es lo que conocemos como plagio. ¿Mm? Es muy importante. Ahorita, pues,
no, al menos no he tenido algún, abundancia, ¿no? En esta parte de no presentar correctamente la información. Ya lo hemos estado manejando desde la primera sesión cuando hablamos de la lista de evaluación para eh, el manejo correcto de la información. Entonces, desde el momento que ustedes citan y referencian correctamente, pues estamos respetando esta parte de la información. Sí, he tenido algunos casos en donde se presenta alguna información incluso con el nombre de otra persona. Entonces, ¿qué significa? Pues que estamos presentando una actividad que no es de mi propiedad. Entonces, respetemos. Recuerden que, bueno, una vez puede pasar desapercibido, dos veces, tres veces, pero en algún momento va a poder percibirse. Y bueno, el objetivo de que estén aquí es su aprendizaje, no que nada más copiemos información, sino que aprendamos. No solamente obtener al final un comprobante de que aprobé el nivel, ¿no? Entonces, pues es importante esta parte de evitar a toda costa el plagio. Si no tenemos tiempo de hacer la actividad, es preferible no hacerla. Van a tener oportunidad de presentarlo. Ustedes saben que si se solicita extensión, pues se otorga una extensión para que puedan entregarla. Entonces, es preferible hacer eso de manera honesta. No, no me dio tiempo a hacerla, me permite presentarla antes de utilizar información, de mala forma la información. ¿Mm? Citar, esto forma parte del plagio, ajá, citar, referenciar, recuerden hacer uso del manual, ya lo vimos también, ya todas las sesiones lo hemos manejado. Entonces, hacer uso del manual para presentar de manera adecuada las referencias y asegurarte de indicar con exactitud de dónde se obtuvieron los comentarios, la información. Esto es parte también de la adecuada referenciación y citación de la información. Entonces, bueno, no es nada que no conozcan, que no hayan practicado desde los primeros módulos anteriores, pero bueno, es importante siempre poderlo recordar para que lo sigamos siguiendo, ¿sale? Muy bien, entonces nada más quería yo dentro de esta parte de las recomendaciones o indicaciones, pues dar un poquito sobre esto de la etiqueta. Muy bien, entonces ahora sí ya voy a cambiarme mi presentación y voy a terminar con la actividad integradora 3 para que ya podamos continuar con la 4. Muy bien. Ya la semana pasada ya mencionamos pues algunas características de los polímeros, que es el tema central de su actividad integradora 3. Ajá. ¿Alguien nos podría recordar cuáles son las características de un polímero? ¿Cómo lo reconozco? Ujú. ¿Cómo es una molécula de un polímero? ¿Por qué se llaman polímeros? ¿No? ¿Alguna característica de los polímeros? Ok, muy bien. Entonces se forman por la unión de varias moléculas más pequeñas y me forman una molécula más grande o una molécula más larga, como dice su compañero. Ok. Entonces, esa es la característica básica de un polímero. Entonces, precisamente esa es su definición, esa tal cual como lo mencionó Francisco, esa es la definición. Se forman por la unión de varias moléculas de bajo peso molecular, que quiere decir que son moléculas pequeñas. Y estas moléculas, recuerden que son los monómeros, se van a unir en cadenas, y me van a formar una molécula más grande o de tamaño molecular más grande que se llama polímero. Tenemos varios ejemplos, ya mencionamos la sesión pasada varios. Recuerden que hay muchos más, todo el tiempo se están creando. Puede ser que ustedes encuentren varios nuevos, existen muchos productos nuevos, porque todo el tiempo se están buscando nuevas propiedades para poder, pues para poder aplicarlas
en la industria, en la ropa, se buscan que sea más resistente, que sea más elástico, de acuerdo a la función que le queramos dar. Se están buscando todo el tiempo nuevos materiales, entonces puede que ustedes encuentren varios nuevos diferentes. Bien, los polímeros pues pueden ser de tres tipos básicamente si los analizamos o los revisamos de acuerdo a su origen. Podemos tener tres tipos que son los naturales, estos se generan en la naturaleza, tal cual. Ajá, o sea, los puede producir alguna planta, los puede producir algún animal, ¿m? O pueden ser de origen mineral. Por eso son naturales. Generalmente estos pues tienen una degradación natural, por lo tanto no nos causan problemas ambientales, a menos que, bueno, sean tomados y procesados en algún proceso industrial, pero de manera natural pues se pueden eh, procesar para eliminarse. El problema está en los polímeros que no son naturales y que se producen a gran escala y que ya es difícil poderlos eh, procesar para la naturaleza. Entonces tenemos una dificultad en degradarlos y entonces se empiezan a acumular, como en el caso de los plásticos. Un ejemplo de polímero natural, pues tenemos los que ya mencionamos la sesión pasada. Si recuerdan, dijimos que las proteínas y el almidón son, son polímeros naturales. Aquí tenemos otro ejemplo que es el caucho. El caucho es este que está aquí. El caucho sale de los árboles, es un tipo de secreción que producen los árboles y se observa así su molécula. Entonces ustedes, ya de acuerdo a lo que ya aprendimos la sesión pasada, pues ustedes pueden ver aquí que es un polímero. ¿Por qué? Porque tenemos una repetición de una misma unidad. Si observan, tienen las líneas que les dije en los bordes al final, que significa que podemos unir más moléculas de este lado. Entonces, este es un polímero totalmente natural. El caucho natural es blanco, tiene algunas propiedades gomosas, es una goma, como el chicle, menos espeso, menos denso, pero es parecido. De hecho, el chicle también proviene de un árbol, ¿no? Entonces, esos polímeros naturales se pueden de cierta forma procesar o pueden sufrir alguna transformación a nivel industrial y a esto se le conoce como polímeros semisintéticos. Un polímero semisintético es un polímero que pues se obtuvo de manera natural en alguna forma de la naturaleza, pero se le aplicó algún proceso químico, algún proceso industrial y se transformó a otro producto. Esta transformación pues genera cambios químicos importantes y le da propiedades distintas a las que tenía originalmente. Por ejemplo, el caucho, que ya habíamos mencionado que naturalmente se produce, se puede procesar. Entonces, este caucho si sufre un proceso que se llama vulcanización, a través de altas temperaturas con azufre, va a tener un cambio significativo en sus propiedades, incluso va a cambiar de color. El caucho natural es blanco y el caucho vulcanizado es oscuro y lo va a volver mucho más resistente. Este, ya después se utilizó como material para elaborar neumáticos o llantas. Ahorita hay otros materiales para poder usar llantas, pero originalmente se hacían de caucho, ¿no? Entonces, ese es semisintético porque ya fue tratado, se obtuvo naturalmente, pero ya tuvo una modificación y esto permite que cambie sus propiedades para otras funciones. Y los que son de mayor interés ambiental, porque se producen en muchísima cantidad a gran escala y son muy difíciles de degradar, como seguramente ustedes ya lo observaron en su actividad, en esta actividad, en su investigación, en las preguntas. Los polímeros sintéticos son muy difíciles de degradar, pueden tardar hasta cientos de años en degradarse. Estos se llaman así porque son obtenidos totalmente de manera industrial, en fábricas se fabrican. Y por ejemplo, tenemos de los más conocidos, el polietileno, el nylon, el poliestireno. Entonces son algunos de los que más se utilizan, tanto el polietileno pues en bolsas, el nylon, el poliestireno puede ser en ropa. Entonces tenemos
mucha producción de estos polímeros sintéticos y son los que nos producen pues cambios ambientales importantes o son al menos de mayor preocupación que los dos anteriores. Ajá. Muy bien. Ya habíamos mostrado algunas moléculas también. Recuerden que su esquema se tiene que evidenciar quién es quién, o sea, esta es la unidad, que es el monómero, y ya la repetición continua de una serie de esas unidades, pues nos da como resultado al polímero. Tenemos que evidenciar quién es quién. Hay que saber quién es el monómero y quién es el polímero. Eso va a ser de acuerdo a el polímero que cada uno de ustedes va a representar, que va a ser diferente. Pero bueno, nada más asegúrense de nombrarme quién es. ¿Ah? Si no me ponen quién es, pues yo no sé si están, eh, si tienen conocimiento correcto del polímero que están representando. ¿Sale? Muy bien. Ahora, recuerden que en la tabla, aquí en la tabla, en la tercera columna nos están solicitando que describan el tipo de polimerización. Recuerden que ya la sesión pasada, pues ya les mencioné que hay dos. Solamente hay dos alternativas, ya sea la polimerización por adición o la polimerización por condensación. ¿Y qué era la polimerización? Pues recuerden que es el proceso mediante el cual se forma el polímero, es decir, el proceso mediante el cual las moléculas se van pegando una tras otra y a través de esa unión mediante un enlace químico permite que la molécula se vaya agrandando porque se van uniendo las unidades. ¿Vale? Entonces, ese proceso de polimerización, pues es la reacción química que permite que los monómeros formen enlaces químicos para que se puedan ir uniendo para formar la molécula de mayor tamaño que se denomina polímero. Entonces, tenemos dos tipos de polimerizaciones, la polimerización por adición y la polimerización por condensación. Finalmente, el resultado que voy a obtener, pues siempre va a ser un polímero, ¿no? Porque el objetivo, pues siempre va a ser formar una molécula de mayor tamaño a partir de la unión de más, de varias moléculas. Pero bueno, hay algunas diferencias que precisamente se están solicitando dentro de su actividad. Tenemos la polimerización por adición. Esta, como su nombre lo dice, si recuerdan, adición significa suma. Así se acuerdan de cuando aprendimos a sumar, otro nombre de las sumas es adición. Entonces, la adición pues es una suma. Aquí se observa en la imagen. Vamos a tener los monómeros, son estas unidades azules, son las bolitas azules. Y si se unen dos, pues vamos a tener ya una pareja. Ajá. ¿Para qué? ¿Qué necesitamos para que se forme esta unión? Pues tenemos un enlace químico que se forma entre los dos y se unen para poder formar ya una molécula de mayor tamaño. ¿No? Aquí están los dos, pero están separados. En el momento que se forma el enlace químico, pues tengo una molécula junta con dos monómeros. Y así sucesivamente. Se observan, después tengo dos y se va a sumar una más y tengo 3 unidades, tengo 4 unidades, tengo 5 unidades. Es decir, voy a ir aumentando el número de unidades. Recuerden que hay polímeros que son muy, muy grandes. Entonces, este, en este caso, pues puede ser una molécula muy grande. Podemos estar hablando de miles de unidades unidas. Y aquí estamos viendo el proceso, cómo se van a ir sumando una tras otra. Por eso se llama de adición. ¿Qué necesito para unirlas? Pues necesito un enlace. Se forma un enlace químico. Ahora, entonces cada vez voy a tener una molécula de mayor tamaño. ¿Qué pasa en la polimerización por condensación? Aquí, pues, finalmente el producto va a ser igual, ¿no? Voy a tener un polímero, es decir, voy a tener varias unidades, unidas para que me dé como resultado una molécula de mayor tamaño. Pero bueno, para empezar voy a tener 2 unidades, igual que la anterior, que se van a sumar mediante se van a unir mediante un enlace químico, pero si observamos aquí, tenemos un residuo más, o sea, un pequeño, esta esferita amarillita me está simbolizando que algo me sobra, ¿no? Entonces, para que se pueda llevar a cabo la reacción, tengo un sobrante, ¿no? Por así decirlo, un remanente. Y a esa parte sobrante se le llama subproducto. Entonces, en el caso de la polimerización por condensación, tengo subproductos. Esa es una de sus características.
¿Para qué se libera esta pequeña molécula o subproducto? Se libera para que se pueda formar el enlace. El enlace que se tiene el enlace que se tiene que formar entre los 2 monómeros para poder unirlos, necesita que se libere esta pequeña parte de la molécula para poder formarse. Entonces, esta molécula amarilla se conoce como subproducto porque es un producto, pero es secundario, no es un producto principal. Y generalmente es una molécula de tamaño pequeño. Puede ser, por ejemplo, agua, puede ser amoníaco, puede ser ácido clorhídrico, puede ser dióxido de carbono o alguna molécula chiquita. Por eso aquí gráficamente se ve como una esfera más pequeña, porque de por sí sí es una molécula más pequeñita. El efecto es el mismo, al final voy a tener una molécula de mayor tamaño cada vez, es decir, cada vez se va a ir uniendo un monómero más, entonces va a ir creciendo la molécula, pero la condición es que se libere un subproducto. Esto se llama por condensación. El video que mostramos en la sesión pasada sobre la síntesis de proteínas es una polimerización por condensación. Se libera una molécula de agua cada vez que las unidades, en este caso se llaman aminoácidos, se van uniendo para poder formar a la proteína. Entonces, bueno, solamente hay dos opciones, adición y condensación. En su caso, pues hay que cada uno de los productos que hayan ustedes elegido, hay que determinar mediante pues una investigación documental si efectivamente es por condensación o adición. Y ya en su tabla pues integrarán únicamente el nombre de la polimerización. No es necesario hacer ninguna explicación. ¿Sale? Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿O comentario? Lo que ustedes, ¿alguna inquietud? Ok, bueno, gracias. Voy a cambiar un poquito aquí. Ok, gracias, Yasmin. Bueno, para finalizar esta parte de la actividad integradora 3, nada más quiero mostrar la rúbrica. Bien, recuerden que es importante la rúbrica en el sentido de que, pues así ustedes van a estar enterados de cómo se va a evaluar su actividad. Ahorita, ya dependiendo de la fecha de entrega de su actividad, ya es posible que sea evaluada hasta enero, ¿no? Pero bueno, recuerden que no es una cuestión, como tal propia de su actividad, sino que pues es el periodo normal de evaluación. Y ahorita considerando pues el periodo de receso, pues no hay evaluaciones, entonces hasta regresando, ya dependiendo de la fecha en la que hayan entregado su actividad. Aquí es importante pues considerar la rúbrica para que ustedes pues estén tranquilos del producto que hayan entregado, ¿no? La rúbrica no es solamente para que su servidora los evalúe, es para que ustedes también se evalúen. Ustedes por eso tienen el instrumento a la mano. Ese es el instrumento de evaluación y con el instrumento ustedes pueden autoevaluar su actividad y pueden tener una noción pues, de la evaluación que van a obtener. En el caso del criterio de desempeño cognitivo, pues se evalúa que tengan estos elementos. Tienen la tabla con los 4 productos. Van a indicar el polímero, ya mencionamos varios polímeros, y van a mencionar si se obtiene por adición o por condensación. Van a dibujar y se evalúa el esquema o el dibujo del polímero. Eso también ya en la sesión pasada ya lo aclaramos, cómo se tiene que observar y cómo tiene que coincidir. Es decir, el monómero tiene que coincidir con el producto final, que es el polímero,
porque recuerden que es específico, ¿no? O sea, un monómero en específico me va a formar un polímero en específico, ¿no? Bien, ese es en cuanto al criterio cognitivo. En cuanto al criterio actitudinal, se recomienda que atiendan al 100%. Esto implica pues todo el contenido, la parte actitudinal, la parte en etiqueta, ajá, usar correctamente la ortografía, hacer las referencias como se indica, etcétera. Entonces, si globalmente cumplimos con todas las características, pues tendremos un 100% en el criterio actitudinal. En lo que respecta al criterio comunicativo, pues se valora que su actividad esté organizada, que sea clara, ¿ah? En este caso, como estamos hablando de la tabla con los dibujos, con las respuestas, entonces sigan la lógica que se está solicitando o se está indicando en la actividad para que se presenten tal cual como se están indicando. Que atiendan a la etiqueta o a las normas de comunicación, que no contengan errores de ortografía, ya lo comentamos, que es parte también de la etiqueta, los errores de ortografía y puntuación. Recuerden que de acuerdo al número de errores, como se pueden cuantificar, pues podemos ir bajando la evaluación. Entonces, esto me va a impactar dentro de la evaluación final. Y las referencias. Recuerden hacer uso del manual de citas y referencias. Ya hemos mostrado varias veces los ejemplos de las referencias correctas. Y recuerden siempre hacer uso del manual si es que todavía no están habituados para poder generar de manera adecuada las referencias. ¿Sale? Eso en el criterio comunicativo. Y en el caso del pensamiento crítico, pues se evaluará que respondan las 3 preguntas que se están indicando. ¿Cuáles son las preguntas? Pues la pregunta que en las preguntas que nos mencionan, pues cuál es el impacto de los productos que están ustedes mencionando en su tabla y el impacto de los microplásticos que se generan a partir del desecho de tantos polímeros que utilizamos, así como la diferencia entre la polimerización por adición y condensación. Todo esto pues ya lo analizamos, ya lo repasamos en las sesiones y entonces ya ustedes concéntrenlo como respuesta de estas preguntas. Y no olviden, muy importante, como ya lo hemos mencionado muchas veces, la escala del uso responsable de la información. Ya en sesiones pasadas ya les mencioné la importancia de siempre hacer referencia. Vamos a tener un impacto importante en el caso de no presentar referencias por los puntos que no se pueden evaluar. Entonces, bueno, pues no queremos estas situaciones nada más por omitir esta parte de las referencias, porque claro que los recursos los tienen ahí. Ya nada más es hacer la referencia de manera adecuada. ¿Sale? Muy bien, entonces con esto termino la actividad integradora, el contenido y lo que quería yo mostrarles de la actividad integradora 3. Y vamos a cambiar otra vez de presentación y me voy a ir a lo que es la actividad integradora 4. ¿Sale? Voy a cambiar aquí. Bueno, ¿qué es la actividad integradora 4? En la actividad integradora 4 ustedes van a revisar su ecosistema. El ecosistema pues es el entorno en el que cada uno de nosotros nos desarrollamos.
independientemente, aunque ya no son entornos naturales, porque pues claramente cada uno de nosotros ya vivimos en un entorno urbano, aún así pues sigue habiendo vida, ¿no? Y la prueba está en que estamos nosotros, ¿no? Entonces, pues somos organismos vivos, al igual que todos los demás organismos, ¿ah? Y estamos conviviendo con los elementos dentro de ese ecosistema y con otros seres vivos que también habitan dentro de ese ecosistema. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a realizar? Pues van a realizar un eh, video. ¿M? Aquí el producto es un video, en cuestiones técnicas es un poquito más complejo, ¿no? Yo sé que puede representar ciertas dificultades, pues por el equipo que tenemos, ¿no? Si graba bien el audio, si graba bien el video, si nos permite compartir pantalla como lo estoy haciendo yo ahorita, o sea, entonces sí tiene ciertas dificultades. Entonces, pues consideren elaborarlo en tiempo y forma con el mayor tiempo pertinente posible. Recuerden que pues ya nada más hoy es viernes, ¿no? Ya estamos considerando ya solamente 2 días. ¿No? Entonces, pues es importante elaborarlo con la mayor preparación posible para que nos salga en buen tiempo y nos salga con los elementos que estamos indicando. Ya lo habíamos comentado esto la sesión pasada, pero bueno, es un video de 4 o 5 minutos. Van a describir las características del entorno en donde viven. Se tiene que explicar la información con su voz. Es importante que desde el principio, desde que se presentan, recuerden que la presentación es importante desde el inicio, se tienen que presentar y pues yo ya asocio su voz con el resto de la explicación. De preferencia tienen que aparecer todo el tiempo en imagen. Se entiende que hay veces que es difícil, ¿no? Por el entorno en donde están, porque hay muchas personas alrededor, no sé, cualquier situación. Entonces, bueno, se entiende que a lo mejor es difícil y no pueden estar todo el tiempo ahí, pero bueno, aunque sea la primera, la presentación, ajá, para que yo pueda asociar su voz con su imagen. También les sugiero que ocupen un lugar tranquilo. También yo sé que es difícil, ¿no? Hay veces que hay muchas personas en la casa o si lo hacen en el trabajo, hay ruido, o sea, yo entiendo que podemos tener alguna dificultad de este tipo, pero búsquense un lugarcito lo más silencioso que podamos. Solamente son 4 o 5 minutos, no es mucho tiempo. ¿Por qué es importante esto? Porque hay veces que luego incluso no logro escuchar lo que están, mencionando. Y bueno, si yo no logro escuchar, pues no puedo evaluar. O sea, no puedo evaluar algo que no estoy escuchando. Entonces, necesito que el audio sea muy claro. Y de preferencia, sí les sugiero que utilicen una base, un apoyo visual, así como esto, como lo que yo estoy presentando aquí en texto. Puede ser mucho más breve, ¿no? O sea, yo lo tengo aquí porque pues, les estoy presentando todas las indicaciones, pero puede ser mucho más breve con los puntos muy claves, muy específicos, pero el apoyo visual pues también nos ayuda porque a lo mejor si yo no llego a escuchar algo por ahí, alguna palabra o algo no entiendo porque no hay claridad en lo que están, en la pronunciación o alguna cuestión auditiva, pues yo lo puedo leer. Entonces, eh, traten de utilizar los dos eh, medios, tanto el medio escrito y por supuesto tienen que explicarlo de manera verbal, ¿sale? Entonces eso es para evitarnos cuestiones de que no está o no mencionaste esto, no dijiste el otro, porque no se entendió o porque no se percibió que lo hayan comentado. Ahorita voy a explicar algunos elementos precisamente del ecosistema para que ya sepan ustedes que van a describir en el video. Van a describir el ecosistema, que es el clima y la biodiversidad. Van a explicar 2 ejemplos de interacción ecológica, que son, ahorita también lo voy a explicar, que estas interacciones ecológicas, pues son las relaciones que tienen los seres vivos entre ellos. Ajá. Ustedes han observado, todos lo hemos observado, no necesitamos irnos ni al campo, ni a la selva, ni a ningún lugar. En la ciudad lo podemos ver, ¿no? Han visto el comportamiento de las palomas, ¿no?
de los pajaritos, de los insectos, de las abejas, y cómo se relacionan entre ellos. Entonces, esa es una interacción ecológica, ya sea que se los coman, ya sea que se protejan entre ellos, ya sea que convivan en una comunidad, juntos. Entonces, eso es una interacción. Y van a describir el servicio ecosistémico que brinda su ecosistema, que puede ser de soporte, de provisión, de regulación o cultural. Eso también lo vamos a explicar, ¿de acuerdo? Muy bien, ya que tengan su video, aquí es muy importante que el video tenga tanto el audio como la imagen y que la liga de su video sea visible, ¿no? Recuerden que lo más importante es que el link tenga los permisos necesarios, si no, no se puede evaluar. Y pues las condiciones técnicas para que pueda ser entendido y visto y se pueda abrir el archivo y todo esto. Recuerden, van a responder estas dos preguntas. Estas dos preguntas forman la conclusión. Las preguntas se responden de manera escrita en el texto. Entonces, en el documento Word que van a tener su portada, la liga de su video o su link y la respuesta a las dos preguntas. En estas preguntas sí no tenemos una extensión, o sea, no nos está diciendo que de 8 a 10 renglones o de 8, no nos está diciendo el número de renglones, pero bueno, sí les sugiero que sea lo pertinente posible, ¿no? O sea, si respondemos en 2 renglones, pues no vamos a tener los suficientes argumentos para poder responder. Entonces, pues que las respuestas sean prudentes en extensión y en contenido, ¿de acuerdo? Muy bien, aquí hay algunas herramientas. Estas herramientas son algunas, pueden tener un uso como que más técnico, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, o sea, yo ahorita, por ejemplo, estoy utilizando, ay, se me fue el nombre, Meet, ajá, y estoy grabando y grabo en la pantalla de mi celular, ¿no? O si tienen algún equipo que tenga, la facilidad de que sea eficiente, ¿no? Porque hay algunos que necesitan muchos, eficiencia en los equipos, por ejemplo, OBS. Ese se instala y ese les permite grabar, el video en la computadora, pero luego se tiene que subir a YouTube o a la nube, ¿no? Como Drive. Entonces, bueno, todos tienen sus características técnicas, ¿no? Dependiendo de la herramienta que utilicen, y también depende del equipo. Si ustedes tienen computadora, pues se pueden utilizar algunas. Si ustedes utilizan el celular, pues pueden utilizar otras. Entonces, bueno, utilicen la herramienta que mejor les acomode, ¿no? Cada quien se acomoda con alguna herramienta en especial. Entonces, utilicen esas si ya están habituados a hacer videos en cierta herramienta. Yo siempre les recomiendo Canva. Canva ya les permite tener todo junto, ya tienen audio, tienen video, tienen presentación, tienen imagen, ustedes pueden salir y ya se ven ahí. Y ya va a quedar de manera automática su video en Canva, ¿no? Ya nada más se comparte el link. Entonces sería lo más adecuado. Sin embargo, si se les dificulta el uso o tienen o pueden utilizar otra herramienta, aquí lo importante es que se entregue un producto en forma de video, ¿de acuerdo? Voy a cambiar un poquito, voy a cambiar mi presentación. Nada más denme aquí un segundito. Muy bien, en lo que voy quitando esto de aquí, voy cambiando la presentación. ¿Alguien me quiere comentar qué conocimientos tienen o qué saben sobre un ecosistema? ¿Qué es un ecosistema? ¿Cómo los reconocemos? ¿Cuáles son sus características? ¿Algún conocimiento sobre el ecosistema que tengan? Ok, hay flora, hay fauna, hay clima, muy bien. Ok. Ahorita que su compañero lo comenta, hay flora y hay fauna. Es lo que les decía, nosotros vivimos en un entorno urbano, vivimos en ciudades, ya sea ciudades grandes o ciudades pequeñas, pero finalmente
son regiones urbanizadas. Entonces, aunque parezca que está urbanizado, aún así sigue habiendo seres vivos que están interactuando dentro de ese entorno. Entonces, la vida no se elimina porque finalmente, aunque sea urbano, la vida sigue ahí. Sí disminuye porque claramente, pues sí, por algo se han extinguido tantas especies y por algo han desaparecido tantos organismos. Pero finalmente sigue habiendo vida porque pues estamos nosotros, ¿no? Y nosotros somos vida también. Entonces voy a presentar aquí. Muy bien, entonces lo que ustedes van a hacer, en lo que me deja presentar, lo que ustedes van a hacer es elegir un entorno, puede ser su ciudad, su comunidad, su municipio, su estado, o puede ser una región muy específica de este, o característica de donde ustedes habitan, ¿no? Puede ser un parque, ¿no? Si viven en la Ciudad de México, pues el parque de Chapultepec es un gran ecosistema, ¿no? De hecho es enorme, ¿no? Y tiene mucha diversidad, ¿no? Si viven no sé, entonces determinadas ciudades que tengan ciertos lugares, donde hay diversidad, pues pueden compartir algún lugar de esos. Ajá. Entonces ya ustedes pues elegirán el entorno que quieren compartir. De preferencia tiene que ser algo cercano a ustedes para que ustedes estén pues inmersos en este medio para que lo puedan describir de manera adecuada. ¿Sale? Ya se tardó aquí un poquito. A ver, voy. Gracias. Ya está. Bueno, entonces, como ya lo habíamos mencionado, pues un ecosistema, pues en ecología se le considera una unidad estructural y funcional de la ecología, ¿m? Donde interactúan muchos seres vivos y estos seres vivos interactúan con el medio circundante. Hay ecosistemas que son mucho más ricos en vida, ¿no? Sin embargo, aunque no lo creamos, en todos los ecosistemas hay vida, ¿no? Hasta en los rincones más difíciles que podamos pensar, hay seres vivos. De manera global tenemos dos tipos de ecosistemas, los terrestres y los acuáticos, dependiendo pues del entorno, ¿no? Ya sea agua o tierra en donde se lleven a cabo. Los que más conocemos, o al menos desde otros grados escolares, pues nos han enseñado los ecosistemas terrestres, ¿no? Como los bosques, los desiertos, los pastizales, las tundras, las selvas, ajá. Y en el caso de los ecosistemas acuáticos, pues tenemos los que son de agua dulce y los que son de agua marina. Si alguien tiene la oportunidad de describir alguno de estos que vivan en costas, pues son lugares muy interesantes porque pues no son lugares a los que cualquiera tenemos acceso, ¿no? Porque estamos en, este, en ciudades en el centro. Pero bueno, ya si ustedes tienen la oportunidad,
ese es un buen ecosistema que también pueden describir. No necesariamente tiene que ser terrestre. Muy bien, entonces estos ecosistemas van a tener algunos elementos que los caracterizan. Todos los ecosistemas tienen dos componentes. Tienen los componentes bióticos, que son todos los seres vivos que habitan en ellos, como ya lo mencionó Francisco, la flora y la fauna. Y vamos a tener los componentes abióticos, que es lo que no está vivo, como también ya lo comentaron, que es el clima. Por ejemplo, el clima es un ejemplo de componente abiótico. Entonces, lo abiótico es todo lo que no está vivo, pero que se encuentra dentro, que forma parte del ecosistema. ¿Ah? Agua, humedad, sustrato, clima, la temperatura. Entonces, todos estos elementos que no están vivos, pero que están dentro del ecosistema, se les considera bióticos. Son igualmente de importantes porque estos elementos o estos componentes son los que determinan la supervivencia de estos seres vivos dentro de ese ecosistema. Entonces, como ya dijimos, ese ecosistema pues está constituido por seres vivos, ¿no? Estos seres vivos que se encuentran dentro del ecosistema constituyen lo que se conoce la biodiversidad, como la biodiversidad. La biodiversidad pues es toda la diversidad de vida que hay en una zona específica. Se puede medir de distintas maneras. Se puede medir de forma planetaria, o sea, todos los seres vivos que habitan en el planeta. Se puede medir por país, se puede medir por región, se puede determinar por ecosistema, o sea, puede determinarse por zonas determinadas. Pero es como tal toda la variedad de seres vivos que tenemos en un ecosistema. Estos seres vivos pues van a interactuar de diferentes formas. ¿Por qué? Porque están conviviendo precisamente en un mismo entorno. Y bueno, hay algunas que hemos visto en los documentales, ¿no? Se han visto documentales, ¿no? De Discovery Channel, que han visto de la selva, del desierto, entonces cómo los animales interactúan. Aunque esas interacciones son más evidentes porque son animales muy grandes, también existen a nivel pequeño, ¿no? Si observamos a los insectos, a las aves, aunque sean pequeños, también están interactuando y también interactúan las plantas, aunque también sea difícil de observarlo porque pues son prácticamente inmóviles, ¿no? Pero van a tener interacción también con los seres vivos, con el resto de los seres vivos, porque también son seres vivos. Vamos a tener básicamente tres tipos de relaciones y esto es uno de los elementos que tienen que identificar dentro de su video. Podemos tener depredación, competencia y simbiosis. En la depredación vamos a tener a dos actores muy marcados que son el depredador y la presa. Esto se ve mucho, por ejemplo, cuando los leones cazan, ¿no? O los grandes felinos, ¿no? Que cazan, ese es un ejemplo de depredación. Aquí en la imagen tenemos un pececito con un pececito con un pez grande, aquí se lo va a comer el pez grande, y entonces aquí el depredador es el pez grande. Ese es depredación, o sea, hay un depredador. En el caso de la competencia, tenemos dos especies diferentes que compiten por algún componente o algún elemento del entorno. Puede ser por alimento, puede ser por territorio, ¿no? Puede ser por agua. Por eso se llama competencia. Se ve mucho, por ejemplo, entre los carnívoros, puede ser, por ejemplo, entre los leones y las hienas, por ejemplo, que compiten, aunque pues, siempre ganan obviamente los más grandes y fuertes, ¿no? Pero esto podría causar dificultades para alguna de las especies porque este elemento por el que compiten pues disminuye. En el caso de la simbiosis es una relación muy cercana, son muy, muy unidos estos organismos y necesariamente necesitan la unión o al menos alguno de ellos para poder sobrevivir. La simbiosis puede ser de tres tipos: mutualismo, parasitismo y comensalismo. En el caso del mutualismo, como lo dice su nombre, es mutuo, los dos se ayudan. Por ejemplo, ese es el caso de las aves que consumen parásitos de animales grandes, como los bisontes, por ejemplo. Entonces ahí los dos se benefician porque el ave está comiendo insectos y el animal mamífero grande, el bisonte, por ejemplo, se beneficia porque se está desparasitando en la piel. A veces ellos tienen como nosotros podemos tener piojos, ellos pueden tener ciertos parásitos en la piel, ¿no? En el pelaje. Ese es el mutualismo, los dos se benefician. En el caso del parasitismo, como su nombre lo dice, tenemos un parásito.
todos han escuchado lo que es un parásito, por ejemplo, un piojo, una pulga, una chinche, una garrapata, un mosquito, de estos, los mosquitos son parásitos porque nos pican, nos sacan sangre. Entonces, un parásito es el que vive a expensas de otro organismo, ¿no? En el parasitismo, uno de ellos se beneficia, que es el parásito, porque obtiene alimento, obtiene refugio, obtiene un beneficio, y el otro no se beneficia e incluso se ve perjudicado. No hay veces que puede ser grave el parasitismo y puede ser peligroso para el individuo que está parasitado. Y en el caso del comensalismo, esta relación se caracteriza porque uno solo se beneficia, igual que en el parasitismo, solamente hay un beneficiado, pero el otro no se perjudica, el otro no tiene ningún mal, es indistinta, indiferente el efecto. Ajá, uno se beneficia y el otro no se beneficia, pero tampoco se ve perjudicado. Un ejemplo de comensalismo es el caso de las anemonas. ¿M? Si vieron Nemo, la película de Nemo, recuerdan que ellos vivían en las anémonas. Entonces ellos se benefician, los peces, porque tienen un refugio, pero la anemona no tiene ningún efecto, no le perjudica, pero tampoco se ve beneficiada. Entonces, dentro de su video ustedes van a reconocer. Puede resultar un poquito difícil porque no tenemos, obviamente, estos animales grandes de los que les estoy hablando, ¿no? Como un león, una hiena, no las tenemos aquí. Pero, como pueden ver aquí en esta imagen, se puede ver la interacción entre insectos, ¿no? Aquí, estas dos interacciones que tenemos aquí son interacciones de mutualismo. Los dos se benefician, los dos organismos en las dos fotos se benefician. Aquí la abeja y la flor se benefician. Aquí la hormiga y el pulgón se benefician. Entonces, los dos se benefician de los dos. Entonces, es una relación, las dos son relaciones de mutualismo y todos hemos visto esta relación, ¿no? En nuestras macetas, en nuestros jardines. No necesitamos tener grandes ecosistemas para poder observarlo. Simplemente una araña que esté ahí en la esquina de alguna de nuestras casas va a tener una interacción, ¿no? con otros organismos. Entonces, esos son interacciones entre especies. Otro elemento que les está solicitando su video es que describan si las relaciones se benefician o no. Esto va a depender del punto de vista del organismo de donde se vea. En el caso de la competencia, los dos van a tener un efecto negativo. Si recuerdan, les comenté que en la competencia los dos compiten y como compiten se puede acabar por lo que están compitiendo, entonces los dos tienen un efecto negativo. En el caso de la depredación, uno solo tiene efecto positivo porque es el depredador y la presa tiene un efecto negativo. ¿Por qué? Porque pues va a ser la comida del depredador. Ajá. En el caso del mutualismo, vean cómo los dos se benefician, porque precisamente como les comenté, el mutualismo es mutuo, los dos se benefician, por eso los dos tienen efecto positivo. Y en el caso del comensalismo, solamente una especie tiene efecto positivo y el otro tiene efecto indiferente o indistinto, es decir, no tiene ningún efecto. No le va a perjudicar, pero tampoco se va a beneficiar. En su video van a describir, pues, precisamente cuál es el efecto de estas interacciones, a quién se va a beneficiar y quién se va a perjudicar de acuerdo a la relación que cada uno de ustedes, pues, identifique. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos para que podamos, identificarlos de acuerdo a los organismos que están, relacionados. Entonces, por ejemplo, ¿qué relación podemos ver ahí? Tiburón y pez. Ajá, ese es un ejemplo de depredación. Ahí el tiburón es un depredador y el pez es la presa. ¿M? Muy bien, esa es una relación de depredación. Ok, muy bien. Vemos otra, exactamente, es depredación. Aquí vemos otro ejemplo, la arañita con el mosquito y todos hemos tenido arañitas en la casa. ¿Qué tipo de relaciones? Exactamente.
Ajá, depredación. Entonces vean cómo en los insectos podemos ver relaciones, ¿no? Aunque no sean animales grandes, tienen un tipo de relación. Aquí en este caso, recuerden que la araña los caza en sus telarañas, eso hace y absorbe los jugos del insecto y lo consume. Entonces es un depredador. Las arañas son depredadores. Entonces es una relación de depredación. Entonces, si ustedes observan una arañita en su esquina de alguna habitación, ese es un depredador. ¿Ah? Por muy chiquita que sea, todas cazan. Y aquí, ¿qué relación podríamos ver? Exactamente. Sí, Francisco, es mutualismo. ¿Por qué es mutualismo? Los dos se benefician. La ardillita va a tener alimento porque consume los frutos del árbol, va a tener refugio porque va a vivir en el árbol. Y el árbol que va a tener a cambio, el árbol va a tener reproducción. Recuerden que estas estructuras son la reproducción, lo que le permite la reproducción al árbol. La ardilla al andar en todo el entorno, andar caminando, andar corriendo, va dejando las semillitas y le permite la reproducción. Entonces se benefician de diferentes formas. Uno se beneficia con alimento y refugio y el otro se beneficia con reproducción. Los dos se ven beneficiados. Y vean cómo esta es una relación entre planta y animal. O sea, no necesariamente tienen que ser todos animales. Aquí el árbol se relaciona con la ardilla. Y hay muchas ciudades en las que tenemos parques con ardillas. Incluso en ciudades grandes. No necesitamos un bosque para poder observarlas. Las podemos ver en algunos parques. Muy bien. Entonces, esas son las relaciones que van a identificar y es para que observen que no necesitan grandes ecosistemas para poder observar esta interacción. Ahora, otro elemento que van a describir es el clima. El clima es el estado del tiempo más frecuente en una zona determinada. Y este clima es muy importante porque el clima pues va a determinar el tipo de biodiversidad. De acuerdo al tipo de clima, pues vamos a tener ciertos organismos que se van a adaptar a este clima. Dentro de su investigación documental, pues van a revisar qué tipo de clima hay en su entorno, que determina precisamente ese tipo de biodiversidad. Y bueno, ya por último, van a identificar también el servicio ecosistémico. Todos los ecosistemas tienen una función, al menos el hombre le ha dado una función a todos los ecosistemas y los usa para algo, ¿no? Tenemos 4 posibles servicios: los de provisión, los culturales, los de soporte y los de regulación. En el caso de los servicios de provisión, estos servicios, eh, como su nombre lo dice, de provisión o suministro, de estos ecosistemas obtenemos alimento, materia prima, agua. Precisamente nos están suministrando pues básicamente todos los recursos que necesitamos para sobrevivir. En el caso de los servicios culturales, estos ecosistemas pues nos brindan, por ejemplo, belleza escénica, recreación, diversión, ¿no? Cultural, artística, espiritual. Estos ecosistemas con servicios culturales son estos lugares a donde podemos ir de día de campo, vamos con la familia, vamos a pasear las mascotas, vamos a hacer ejercicio. Esos lugares que se llenan los domingos con las familias, esos son ecosistemas con servicios culturales, ¿no? Tenemos los servicios de regulación. Esos servicios, esos ecosistemas se utilizan para regulación de clima, de agua, de gases, de tratamiento de desecho. Aquí en Puebla, por ejemplo, es muy conocido el río Atoyac, que tiene una planta de tratamiento de agua. Es un río muy contaminado, muy, muy contaminado por la industria, pero se instala una planta de tratamiento de agua y se procura al menos disminuir, ¿no? Si del todo no se puede disminuir, al menos una parte para que disminuya la contaminación del cuerpo de agua. Y tenemos a los servicios de soporte. Esos son necesarios para todos los demás. Es decir, se llaman de soporte porque mantienen o soportan a los otros 3. Por ejemplo, en donde se cuida la biodiversidad, la formación del suelo, la polinización. Un servicio de soporte, por ejemplo, puede ser alguna
reserva ecológica, que aquí en México hay muchas, porque aquí en México es muy rico en biodiversidad. Esas reservas ecológicas en donde se cuidan ciertas especies para salvarlas de la extinción o protegerlas, ¿no? Para que no lleguen a este riesgo. Entonces, ese ecosistema que ustedes elijan, van a reconocer qué tipo de servicio ecosistémico brinda y bueno, van a realizar van a describir cuál sería ese servicio que su ecosistema está brindando. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Tenemos alguna duda hasta acá? Muy bien. Gracias. Bueno, entonces recordemos que tenemos dos semanas. Regresaríamos, ¿verdad? El lunes 5 de enero. Ajá, el módulo oficialmente reinicia. Ustedes reinician oficialmente el 5 de enero. Entonces, bueno, pues aprovechen estos días para descansar un poquito y nada más entregando y cerrando sus semanados y ya de ahí ya pueden descansar unas 2 semanitas, ¿sale? Bueno, pues ha sido un gusto poder colaborar hasta este año, ¿no? Ya nos veremos al siguiente. Pues les deseo que tengan muy bonitas vacaciones, que se la pasen muy bien, feliz Navidad y muchas bendiciones para su familia. ¿De acuerdo? Entonces nos estaremos viendo el siguiente año. ¿Sale? Pues que se la pasen bien, un abrazo. Hasta luego, buenas noches. Felices fiestas igualmente. De nada, gracias, hasta luego.